Y bueno, estamos contentos, tenemos otra vez casa llena. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está hoy aquí. A las personas que nos están acompañando como invitados, bienvenidos. Esta es su casa, es Iglesia Península Viva. Y hemos dicho que la iglesia es una evidencia de que Dios ama a las personas. Y Dios se encarga de abrir iglesias en cada rincón de nuestra ciudad para que las personas puedan conocer de su amor. Bueno, vamos a dar inicio a la prédica de esta tarde. Todo el mundo tiene su hojita. Si por favor alguien no la tiene, levante su mano para que les sea alcanzada alguna. Hay información importante que queremos que conserven, que lleven a casa, que en la semana tengan la oportunidad de leer y de poder estudiar. ¿Todos tenemos? Bueno, la semana pasada empezamos una serie de predicaciones bajo el título ¿Cómo puede Dios sanar lo más profundo de mi corazón? Y hemos explicado que los que saben del tema han dicho que nuestra persona es como un gran iceberg de hielo. Es una gran masa de hielo que está en lo profundo del mar, y tanto nosotros como las demás personas solo pueden ver la parte de arriba, que corresponde como un 10%. La verdad es que el 90% de lo que nosotros somos está escondido en las profundidades del mar. Y en el caso nuestro está escondido en lo profundo de nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros no somos conscientes de lo que está escondido, entonces estamos de alguna forma enfermos. Y lo que estamos buscando aquí es que podamos tener una espiritualidad emocional sana. Y bueno, el domingo pasado estuvimos hablando de un personaje, el famosísimo rey Saúl. Y decíamos que Saúl es un buen ejemplo de una persona que está espiritual y emocionalmente enferma. Saúl no podía reconocer sus errores. Saúl le echaba la culpa a los demás. Saúl trataba de agradar a la gente. Saúl moría de envidia por David. Saúl era una persona que estaba enferma. Y bueno, hoy vamos a dar inicio a 7 pasos que nos van a llevar rumbo a nuestra sanidad emocional y espiritual. El primer paso es conócete a ti mismo y conoce a Dios. Es el primer paso, conócete a ti mismo y conoce a Dios. Y es el primer paso de 7 que estaremos estudiando. Dios permita que ninguno de ustedes se lo pierda. Solamente el domingo 21 vamos a interrumpir, domingo 22, pero después vamos a continuar con estos temas. Fíjense, queridos amigos, que en la vida hay cosas que nos empujan, nos orillan y nos hacen vivir fingiendo y aparentando. Hay circunstancias que nos enferman y de hecho nos llevan a fingir que somos buenas personas. Fingimos que somos honestos, fingimos en el hogar, fingimos en el trabajo y también fingimos en la iglesia. La verdad es que la gran mayoría de nosotros moriremos sin saber quiénes somos en realidad, porque fingimos tanto y todo el tiempo que ni siquiera sabemos quiénes somos en realidad. Y una gran verdad es que es indispensable poder conocernos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, tampoco vamos a poder conocer a Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios pide de nosotros es nuestra honestidad. Y si yo llego a Dios con una mente engañada de lo que soy, no voy a poder ser honesto con Dios, y eso me va a impedir que yo tenga una íntima relación con Dios. Encontré una frase de San Agustín de Hipona, una de las máximas figuras del pensamiento cristiano allá por el año 400 de nuestra era, y él escribió en uno de sus escritos llamado Confesiones y dice: ¿cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo? ¿Cómo puedes acercarte a Dios estando tan lejos de ti mismo? Y la oración que él hacía era: Señor, permíteme conocerme a mí mismo para que pueda conocerte a ti. Y si estamos hablando que el primer paso rumbo a nuestra sanidad es darnos cuenta quiénes somos, decíamos en el flyer de promoción, descubre quién eres, conócete a ti mismo y conoce a Dios.
Y bueno, hoy queremos ayudarles en esa tarea. Hemos seleccionado 10 de 15 preguntas que venían en el material original, pero hemos puesto nada más 10 preguntas que están en su hojita y yo quisiera que juntos las leyéramos. Le voy a pedir que así a escondidas usted vaya poniendo sí o no, que no vea a la persona que tiene a su lado y que usted mismo se califique, porque estas 10 cosas son síntomas de personas que estamos viviendo en apariencia y en fingimiento. Número 1. ¿Soy el tipo de persona que dice sí cuando realmente quiere decir no? ¿Soy el tipo de persona que dice sí cuando realmente quiere decir no? Y entonces nos vemos comprometidos a hacer las cosas como otras personas quieren. Número 2. ¿Me deprimo por la gente que está molesta conmigo? Y lo que sucede es que si alguien se molesta conmigo, sean mis papás, sea el jefe de la oficina, entonces yo acabo haciendo cosas que no quiero hacer, pero que las hago fingiendo para agradar a los demás. Número 3. ¿Tengo la necesidad de ser aprobado por otros para sentirme bien? Porque ineludiblemente esto nos va a llevar a aparentar ser algo que no somos. Número 4. ¿Me comporto bien con otros externamente, pero por dentro no lo soporto? Y esto se da en otras iglesias, no se da en Península Viva. Pero dice, me comporto bien con otros externamente, aunque por dentro no lo soporto. También se da en las familias. 5. A menudo guardo silencio para poder mantener la paz. El gran problema es que las personas que acostumbramos, que no queremos pelear, que queremos llevar la paz, aguantamos tanto que un día explotamos y entonces llegamos hasta las últimas consecuencias. Número 6. Pienso que si cometo errores soy un fracasado. Claro, me interesa tanto lo que dice la gente que no quiero cometer errores para que no me critiquen. Y entonces prefiero no cometer errores o me cuido de ellos. Número 7. Esta tampoco creo que aplique a nosotros, pero la tengo que decir. Critico a otros para sentirme bien, porque cuando exhibimos los errores de los demás, escondemos los propios. Muy fácil que yo hable y critique lo que otros hacen mal, pero en realidad estoy tratando de tapar los que yo hago mal. Número 8. ¿Soy temeroso e incapaz de tomar riesgos? Número 9. ¿Hago lo que otros quieren para que no estén molestos conmigo? Y número 10. ¿Me comparo mucho con la gente? Queridos amigos, usted tiene 10 preguntas, póngase ahí, sí, no, y saque su suma. Si pasa usted de 2 respuestas, está enfermo. Si pasa de 5, está grave. Y si pasa más de 8, arrepiéntase. Todos tenemos alguna. La realidad es que todos vivimos fingiendo, todos fingimos. Y el fingir nos lleva a vivir una falsa identidad. Y la falsa identidad es una muestra de nuestra misma enfermedad. Así que la semana pasada hablamos del rey Saúl y hoy vamos a hablar del famosísimo rey David. El rey David es una persona que enfrentó a Goliat de su propia decisión y David evidenció que él se conocía a sí mismo y que conocía a Dios. Esto está contenido en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Yo le invito a que hoy en la tarde, antes de que vea su serie de Netflix, lea el capítulo completo, porque aquí no vamos a poder hacerlo. Es una historia muy, muy interesante que uno puede aprender mucho de ella. Y bueno, solamente para ubicarnos en el pasaje, la historia bíblica narra que el pueblo de Dios, el pueblo israelita, tenía que enfrentar al pueblo filisteo. Estaban peleando la posesión de ciertas tierras y tenían que enfrentarse. Entonces, dice la historia que más o menos había unos 200,000 soldados de un lado y 200,000 soldados de otro lado. Y bueno, hubo un paladín, hubo un soldado estrella de los filisteos que vino caminando al frente y se puso frente al ejército de Israel y le dijo: escojan entre ustedes a un hombre que venga contra mí. Si esa persona me gana, nosotros le serviremos a ustedes. Pero si yo le gano, ustedes nos van a servir a nosotros. Y dice el pasaje bíblico que cuando Saúl y el ejército escucharon esto, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y esta historia nos dice que Goliat venía por 40 días, en la mañana y en la tarde, y cada vez que estaba ahí los amenazaba y les decía: mándenme uno, mándenme un valiente.
Y ahí tienes a 200,000 guerreros israelitas, aterrados, empotrados en su escudo, diciendo: no, yo no voy, que vaya otro. Imagínense, pensaba, si a veces mis hijos cuando eran pequeños me rogaban por algo y me estaban insistiendo por 4, 5, 8, 10 veces y me hacían caer. Bueno, eso llevaba como, si eran 40 días, de a 2 veces por día, pues eran casi 80 veces que el guerrero estaba sobre ellos. Así que los tenía enterrados de miedo. Pero dice la historia bíblica que David, un jovencito, era el hermano menor de 8 hermanos, llegó a llevarles alimento al campamento a sus hermanos. Y justo cuando llega al campamento, sale Goliat y empieza a vociferar y a pedir pues un contrincante. Entonces David lo oye, y entonces David se enoja y dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios viviente? Incircunciso. Acuérdense que los hebreos practicaban la circuncisión. Chequenlo en internet para que no les explique yo ahorita. Así que incircunciso por los que no se circuncidaban, es decir, los paganos, los que no eran parte del pueblo de Dios. Pero el chiste es que David se enoja. Dice: ¿cómo es posible que este pagano venga aquí a desafiar al ejército del Dios viviente? Y los soldados, 200,000 soldados enterrados de miedo. Así es que aquí arranca nuestro estudio de esta hora. Y vamos a estudiar, conforme a la hojita, vamos a estudiar de principio 2 obstáculos que David tuvo y que permitieron que él evidenciara que se conocía a sí mismo, que conocía a Dios y que era una persona sana espiritual y emocionalmente. Así que número 1, lo primero que vamos a encontrar es que David tenía una familia conformista, y ese era su primer problema y su primer obstáculo. David tenía una familia conformista. Hemos dicho, eran 8 hermanos y David era el hermano menor. ¿Quiénes aquí son de hermanos menores? Bien, seguramente les va a llegar algo de lo que vamos a ver aquí. ¿Y quiénes son de hermanos mayores? Bueno, la pedrada va a ser para ustedes. Normalmente en las familias grandes, pues los hermanos menores, vete por las cocas, apaga la luz, tira los papeles, pásame la coca, etcétera, ¿no? Ese es de los mandados. Pues en el caso de David no era la excepción. A ver, hay que cuidar las ovejas, David, vete a cuidar las ovejas. Hay que llevar alimento a tus hermanos, a ver, David, lleva el alimento a tus hermanos. Y el pobre David era el ejecutivo B. Pero no obstante eso, cuando dice la historia bíblica que cuando llegó el profeta Samuel queriendo ungir a uno de los hijos de Isaí, para que fuera rey, pues le dijo: a ver, llama a tus hijos. Y pues sí, llamó a todos menos a David, porque David andaba en el campo cuidando las ovejas. Y ya que revisó a todos, dice: pues no es quien te falta. Ah, dice: sí, tengo otro más que se llama David, pues manden por él. Y él era el que iba a ungir. Si la familia de David no lo quería, era el más chavito y el despreciado, el quédate en casa, no hagas nada, tú no eres bueno para nada, y ahí quédate. Y hay un pasaje en la escritura donde Eliab, el hermano mayor, cuando ve que David llega al campamento de guerra, vean lo que le dice. Acompáñenme conmigo, la lectura está en la pantalla, y dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Pobre David, encima de todo lo regañaron. Porque pues él fue a llevar el alimento y ve al grandulón ahí desafiando al ejército del Dios viviente, y todos muertos de miedo, y él se atreve a decir, y su hermano lo calla. A ver, ¿tú qué haces aquí? Vete a cuidar las ovejas, órale, váyase para tu casa. Sin embargo, algo había en David que no renunció. Bien pudo haber dicho: mire, Eliab, no quiero problemas contigo, usando los síntomas, ¿no? No me gusta que se enojen conmigo, no quiero enfrentarme a nadie. ¿Sabes qué, Eliab? Quiero llevar la fiesta en paz, eres mi hermano mayor, pues seamos hermanos, dame un abrazo, yo me voy para mi casa. Pero David no fue así. A David se le clavó una espina en el corazón cuando supo que estaban amenazando al ejército de Dios. Y aquí encontramos cuando menos un par de cosas. Número 1, ¿alguno de nosotros ha sido víctima de unos hermanos así?
que no nos quieren, que nos menosprecian, que nos critican, que nos juzgan, que no nos apoyan. Bueno, les tengo una buena noticia. David fue un caso así. A David no lo querían sus hermanos, lo menospreciaron, lo regañaban, lo ninguneaban y lo hacían a un lado. Y todos los que hemos sido partes de una familia así, pues en la cultura moderna se dice que somos los perdedores, los losers, ¿no? Tú no sirves para nada, eres un loser, tú vas a ser un don nadie. Y eso cala. Sin embargo, podemos ver que David en su experiencia espiritual y emocional de un hombre sano, supo recibir las afrentas de su hermano, de las afrentas de su familia, y él tomó el camino correcto. La otra cosa es que se da una dinámica en los hogares. Todos aquellos que hemos sido hijos de padres y que nuestros padres han llegado a ser muy exigentes con nosotros, los hijos crecemos fingiendo, porque el padre exige, y entonces el hijo no alcanza a comprender si el amor de su papá es con todo y sus errores, o si el amor del papá es si yo saco buenas calificaciones. Y entonces dicen los que saben que los hijos no podemos sentirnos amados por quien somos, sino por lo que logramos. Y no somos aceptados siempre y cuando hagamos lo que nuestros padres están diciendo. Y es ahí donde inicia nuestra historia de fingimiento. Porque primero fingimos frente a los padres, después nos casamos y fingimos frente al esposo, frente a la esposa. Después vamos al trabajo y fingimos frente al jefe de trabajo. Y si tenemos una pareja, pues también fingimos frente a la pareja. Y si vamos a la escuela, fingimos en la escuela. Porque queremos sacar el 10, pues no importa si copiamos. Fingimos. Y bueno, toda nuestra vida se ha convertido en una historia de fingir. El problema es que cuando somos adultos y sentimos que no cubrimos las expectativas de los demás, entonces seguimos fingiendo. Y una de las situaciones más graves es cuando fingimos delante de Dios, porque sentimos que es un Dios tan duro que nunca nos podrá perdonar, que también fingimos para con Dios. Vamos a hablar un poco más de esto adelante. Número 2. David tuvo una autoridad que no lo conocía ni lo valoraba. Una autoridad que no te conoce ni te valora. Es el segundo obstáculo que venció David. Y estamos hablando de la vida del rey Saúl. Acompáñenme a leer en la pantalla y dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de tu siervo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Tenemos a una autoridad, a un rey. Todos tenemos un jefe, tenemos una autoridad sobre nosotros. Y no obstante, a veces los padres o la familia, también el jefe, el de trabajo o los maestros en la escuela no creen en nosotros. Es el caso del rey Saúl. Y bueno, Saúl tenía razón. David era un jovencito, se calcula de 16, 17 años. Y el gigante Goliat, pues era un gigante de casi 3 metros. Le preguntaba a Jorge, dice que mide 1,80, pues a calcular 1 metro más arriba de Jorge, pues era un hombrezón. Dice que nada más la coraza que traía encima pesaba lo que pesa un bulto de cemento. No sé sacar un bulto de cemento, yo no me lo aguanto. Pues traía un bulto de cemento encima. Y aparte la lanza, 14 kilos. Un hombre de guerra, acostumbrado a pelear, entrenado para pelear. Y Saúl ve a David, un jovencito de 17 años, y ve a un paladín filisteo tan grandote y tan bien armado y con tanta experiencia, que dice: David, este hombre te va a terminar. Saúl tampoco cree en David. Y lo increíble es que estaban 200,000 soldados del ejército de Israel muertos de miedo. Y David, pese a ser un jovencito sin experiencia para pelear, él sigue en la idea de decir: yo puedo vencerlo, yo quiero vencerlo. Así es que Saúl, no quedándole remedio, dice: bueno, ya que vas a ir, pues ven, te voy a prestar mi armadura. Entonces dice que le pone la armadura de Saúl, y le pone su casco, y le pone su coraza, y le da su espada. Y dice que David, ya todo armado, dice: pues ahora no puedo caminar.
Así es que David agarra y se quita todo, se fue caminando al río, seguramente escogió las mejores piedras, las metió en su bolsa y se regresó con su honda y dijo: ahora sí voy contra Goliat. David se conocía muy bien y supo que la armadura de Saúl no era para él. Es indispensable conocernos a nosotros mismos, porque si no te conoces a ti mismo, acabarás siendo una imitación barata de lo que los demás quieren que seas. Así de importante es este tema. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo tu vida sin que sea tuya? Que quieres cumplir las expectativas de alguien más, que quieres que te acepten, que quieres que te reconozcan, y entonces finges lo que no eres. Te pones una armadura que no es la tuya, no puedes ni caminar, pero quieres complacer a los demás. El rey David se conocía a sí mismo y David hizo algo muy inteligente. David no se fue con Goliat a las trompadas. A ver, vente, Goliat. David sabía que su habilidad era la honra, no la lucha cuerpo a cuerpo. David se conocía a sí mismo. Lo ideal es que tengas el apoyo de tu familia, pero si no lo tienes, debes conocerte a ti mismo y de lo que eres capaz. Lo ideal es que tengas el apoyo de las autoridades, que crean en ti, que te apoyen, pero si no lo tienes, no es razón para que te detengas. David no se detuvo, conocía que era capaz, conocía a Dios en quien creía, y querido amigo, tú puedes hoy hacer lo mismo. Número 3, ya que David venció el obstáculo de su familia, ya que David venció el obstáculo del rey, ahora vamos a ver que David logró demostrar una identidad propia. La identidad propia, cuando tú te conoces a ti mismo, es el inicio de la sanidad en tu mente y en tu corazón. Dice la historia que cuando David fue ninguneado por Saúl, le dijo: no vayas porque te van a matar. David dice algo que quiero leer y que dice de la siguiente manera: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Hermosa historia. Hermosa historia. Un jovencito de 17 años, enclenque, sin armadura, sin espada, sin lanza, sin coraza, sin casco, decide enfrentar a un guerrero de verdad. Y su única confianza es que él ha vencido leones y osos en el campo, y Dios ha sido su fortaleza. Y vean ustedes, hay una parte que no alcancé a anotar en la pantalla, pero quiero leer para ustedes una respuesta de David. Y dice David, le dice al gigante Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has provocado. Jehová entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El conocimiento de sí mismo nos permite conocer al Dios en quien creemos, y el conocer a Dios nos permite conocernos a nosotros, de tal manera que el hombre no puede vivir sin Dios. El hombre sin Dios vive hueco, como un huevo a punto que cualquier cosita se puede destruir. Pero el conocimiento de lo que somos y el conocimiento de lo que Dios es nos hace guerreros invencibles como David. David sabía que lo que estaba haciendo no era para conseguir fama. David no fue a pelear con Goliat para hacerse famoso. David fue a pelear porque le dolió en su corazón que un incircunciso ofendiera de esta manera el nombre de su Dios. Queridos amigos, Saúl fue una persona enferma. Saúl no reconoció sus errores. Saúl le echaba la culpa a los otros.
Saúl se la vivía tratando de agradar a la gente. Saúl se moría de envidia. Saúl estaba enfermo. El rey David se conocía a sí mismo, sabía de lo que Dios era capaz de hacer en su vida. Y David conocía al Dios de Israel. De tal forma que esa sanidad interior fue lo que a David le llevó a vencer a Goliat. Dice la historia bíblica que simplemente David agarró su onda y con una sola piedrita en el primer tiro le dio a Goliat y lo venció. Acto seguido fue corriendo David, tomó la misma espada del gigante y nada más se la dejó caer y le cortó la cabeza. Y entonces sí, los 200,000 soldados miedosos salieron corriendo para celebrar con David. Y luego lo cargaron en hombros y lo llevaron a la ciudad. Y dice que las muchachas estaban formadas y le decían: Saúl venció a 1,000, pero David venció a 10,000. Y entonces David se hizo famoso sin querer. Ahora yo te pregunto, mi querido amigo, ¿con quién te identificas? ¿Te identificas con un Saúl que no se conoce a sí mismo? ¿Con un Saúl enfermo en su espiritualidad y sus emociones? ¿Con un Saúl que no quiere reconocer sus errores? Como el que le dicen: ¿eres alcohólico? No, nada más como cada fin de semana, pero no soy alcohólico. Ah, qué bueno. Oye, ¿y eres mentiroso? Bueno, solo mentiritas blancas. ¡Reconoce! Una espiritualidad enferma es que no reconoces tu enfermedad y que encima de todo le echas la culpa a los demás. El ejemplo del rey Saúl, cuando tomó a una mujer que no era la suya y vino ante Dios y escribió el Salmo 51, y David acaba diciendo: sé propicio a mí que soy pecador, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. No dijo Saúl: bueno, Señor, no fue mi culpa, ella se estaba bañando desnuda y pues yo la tuve que ver. David, él no excusó lo que le estaba haciendo mal. David reconoció lo que estaba haciendo mal. Y eso es el principio de una espiritualidad sana, cuando podemos reconocer. Y lo otro es cuando la obra de Dios es real en nuestra vida, nos va a permitir vencer las diferentes circunstancias difíciles de nuestra vida. Así que para ir a una parte práctica de esta prédica, vamos a ir a 4 principios para empezar rumbo a la sanidad. 4 principios para empezar rumbo a nuestra propia sanidad. Número 1, pon atención a tu interior en silencio y en soledad. Pon atención a tu interior en silencio y soledad. Queremos ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos, pero para descubrir quiénes somos y conocer nuestros sentimientos, sueños, capacidades y limitaciones, necesitamos estar solos y en silencio. Sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, ya casi para ser apresado, Jesús oró a su Padre y dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Si es posible que yo no vaya a la cruz, evítalo, no quiero ir. Y Jesús fue honesto con su Padre y le dijo lo que no quería hacer. Pero Jesús se tomó un tiempo para hablar con su Padre. El problema hoy día es que nosotros corremos con el ruido de la incesante televisión, del Netflix, del Spotify, de las computadoras, los teléfonos, redes sociales, horarios sobrecargados de trabajo. Y entonces no ha de sorprendernos que inclusive ni los hijos de Dios encontremos un camino al silencio y a la soledad. Querido amigo que hoy nos acompañas, Dios te está llamando, pero quiere que te quedes quieto, que tengas un tiempo de paz, un tiempo en silencio, en meditación de su palabra, en oración, en buscar su voluntad para tu vida. Esto es el cristianismo. Cristianismo es una relación con Dios. Todo lo demás es religión, todo lo demás es hacer cosas para que Dios te bendiga. Aquí no estamos hablando de hacer cosas, estamos hablando de quedarte quieto y escuchar la voz de Dios. Y entonces que tú tengas el tiempo de preguntarte: ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo?
¿Por qué peleo tanto con mi esposa? ¿Por qué peleo tanto con mis hijos? ¿Por qué los negocios no me están saliendo? ¿Por qué he tenido que hacer fraude? ¿Por qué he tenido que ser deshonesto? ¿Por qué he insultado a los demás? ¿Por qué ando de un humor negro? ¿Por qué ando enojado? ¿Por qué ando deprimido? ¿Por qué ando llorando? No sé, tantas cosas que pueden pasar. Pero si no hay un tiempo para detenernos delante de Dios y preguntar qué está pasando en nuestra vida, Dios quiere ese tiempo a solas contigo. Número 2, encuentra compañeros de confianza que te apoyen. Encuentra compañeros de confianza que te apoyen. Y esto idealmente es en grupos pequeños. La única forma de descubrir nuestro ser verdadero y dejar de vivir en apariencias y fingiendo es teniendo compañeros de confianza que nos ayuden a lo largo del camino para perder las muchas capas que ocultan lo que en realidad somos. Platicaba ayer con una de las damas que está en un grupo de las damas y me decía, ay, es que es un lloradero en el grupo porque hablamos de cosas de mujeres y están estudiando a Sara. Yo no sé qué pasa con Sara, pero todas las hace llorar. Pero es ideal y es necesario. Y por favor animo a los varones, tenemos que hacer el grupo de varones para que también nosotros lloremos juntos. Vamos a estudiar a Abraham, a veces Abraham nos hace llorar. Pero esto es cierto. Dios nos da una comunidad porque en la comunidad tenemos la oportunidad de descubrir quién somos. Podemos abrirnos con nuestro hermano y decir, brother, estoy pasando esto, necesito de la ayuda de Dios. Ayer pasamos un tiempo hermoso con un matrimonio que vino de fuera y tuve la oportunidad de sentarme. Me intrigaba por qué tanta inquietud de hablar con nosotros. Y tuve la experiencia de escuchar a un varón que está pasando tiempos difíciles y abrió su corazón y me dijo, Joel, a nadie le he dicho esto, pero te lo platico a ti ahora. Necesitamos esos hermanos a nuestro lado. Yo sé que los varones somos machines, nos morimos en la raya, que nadie sepa lo que estoy pasando. Y con una sonrisa me veo más guapo. Si queremos caminar rumbo a nuestra sanidad, tenemos que encontrar esos grupos pequeños. Querido amigo, Península Viva es la iglesia que Dios ha puesto en tu camino. Queremos ser esa comunidad de esperanza donde tú puedas conectarte contigo mismo y conocer al Dios que tanto te ama. Tenemos 3 grupos de mujeres, martes, viernes, sábado, y varones estamos en vías de... ¿El jueves a qué hora, Julián? Jueves a las 7. Jueves a las 7, aquí abajo en el restaurante de las Hamacas vamos a empezar. Todos los varones que quieran venir, pueden venir. ¿Qué va a haber? No sé, pero se va a poner bueno. Ya les dije, vamos a estudiar a Abraham. Pues si Sara hace llorar a las mujeres, veremos si Abraham nos hace llorar a los hombres. Número 3, salir de tu zona de comodidad. Salir de tu zona de comodidad. Dejar de fingir y permitir que aflore tu ser verdadero puede ser aterrador. Es más fácil seguir fingiendo, aparentando como hasta hoy lo que somos en realidad. Pero para sanar debemos salir de nuestra zona de comodidad. Amigo, anímate. La mayoría de los que estamos aquí nos estamos esforzando en salir de nuestra zona de apariencia y fingir. Mis queridos amigos, a veces nos critican a los cristianos cuando visitan nuestras iglesias y dicen, ay, mira, y eso que son cristianos. Bueno, se los digo a todos los que nos andan criticando. ¿Han ido al Hospital Vicente Guerrero? ¿Y qué hay en el Hospital Vicente Guerrero? Pues claro, ¿verdad? Por eso van. Si no estuvieran enfermos no harían. La iglesia es exactamente lo mismo. La iglesia es una comunidad donde todos estamos enfermos y todos queremos ser sanados. Así que usted, nuestro amigo visitante, si usted viene a la iglesia y dice, ay, ¿ya viste a tal hermanito? Por favor, estamos enfermos, estamos en búsqueda de ser sanados. Y si usted también quiere ser sanado, véngase con nosotros, salga de su zona de comodidad. Y el número 4, que me gusta, dice, tienes que orar por... Tienes que orar por... Coraje. Otra vez, tienes que orar por... Coraje. Es un hecho, necesitamos valor, necesitamos coraje, porque cuando decidimos comenzar a dar pasos que cambien nuestra forma de vivir, habrá mucha presión de las personas que nos rodean y que no nos entienden en el cambio que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido criticados? ¡Qué casualidad! Ahora muy santito, ahora no sales de Península Viva, ahora resulta que ya no tomas, ahora resulta que ya no tomas, que ya no bebes, que ya no fumas, que ya no haces otras cosas. Ahora resulta que ya no quieres decir mentiras, ahora resulta que ya no quieres negocios sucios.
Oye, pues ¿qué está pasando contigo? Necesitamos orar por coraje, por valor. El Evangelio dice que el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Salir del iceberg profundo de nuestra enfermedad solamente se hace con coraje, como lo tuvo David. ¿Usted cree que David, parado frente a Goliat, no le temblaban las piernas? No, no le temblaban. ¿Por qué? Porque él conocía al Dios con el que iba. Y él dijo: en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy voy a tirar tu cabeza y tu carne a las aves. Estaba convencido, tenía coraje de Dios para ir contra Goliat. Nosotros no tenemos otra manera de vivir la vida cristiana y de ser sanados si no somos invadidos de ese coraje. Si usted está viviendo su vida enterrado en el miedo, con el qué dirán, pues nunca va a salir adelante. Y quiero ir a una reflexión final. Queridos amigos, solamente hay dos bandos. Y yo quisiera saber con cuál de los dos bandos va a caminar usted. De un lado están 200,000 soldados israelitas muertos de miedo, con su armadura, con su espada, con su lanza, con su jabalina, pero muertos de miedo. Diríamos de alguna manera, son soldados israelitas ateos, porque el israelita lo tienen de nacimiento, pero no conocen a su Dios, no creen en su Dios, y por lo tanto son soldados israelitas ateos. Por otro lado está un muchacho de escasa edad, sin experiencia para la guerra, pero que se conoce a sí mismo, que conoce al Dios que él ha vivido durante toda su vida, y es el Dios que le lleva la victoria enfrentando a Goliat. De igual manera, ahora nosotros tenemos que tomar esa decisión. Solamente hay dos. Tú puedes mantenerte dentro de los 200,000 israelitas ateos diciendo: pues sí creo en Dios, pero de aquí no me muevo. O puedes decir: sí, yo quiero creer como David y quiero estar convencido de lo que Dios puede hacer en mi vida y quiero enfrentar los problemas de mi vida y salir adelante porque Dios está conmigo. Querido amigo que nos visitas, Jesús es nuestro modelo para vivir sin apariencias y sin fingimientos. Él conoce lo más profundo que hay en el corazón y Él quiere ayudarte a que tú vayas a lo profundo de tu corazón y saques aquello que te está dañando, que te hace aparentar, que te hace fingir ante los demás. Dios te ama y te recibe como estás, pero tú necesitas arrepentirte, tú necesitas reconocer aquello que estás haciendo mal delante de Dios, tú necesitas reconocer que has estado lejos de Dios y que Dios te quiere cerca. Tú necesitas venir a Él. Y solo el poder de Jesús derramado en la cruz del Calvario va a poder obrar en tu vida para sanarte, para curarte, para transformar tu corazón. Tenemos un reto. El reto es que en el paso del tiempo ese iceberg sea purificado y sea limpiado por la presencia de Dios en nuestra vida. Aquí no somos clase de potencial humano y no te vamos a decir: tú puedes. Aquí te vamos a decir: Jesús lo puede hacer. Él es quien venció la muerte, Él es quien cambia y transforma a las personas, Él es el que nos ha transformado a nosotros. Y me gustaría, no hay tiempo, pero referirme a muchos de ustedes. Aquí tenemos a Jorge Cruz. ¿Dios te ha cambiado, Jorge? Luego les cuento los detalles, pero Jorge llegó a la iglesia en otra persona y hoy día es un santo cantando en la alabanza. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo Dios. Y así como lo hace Dios en nosotros, lo quiere hacer en tu vida. Solo tú tienes que venir a Él y dejar que Él te cambie, que Él te sane, que Él te transforme. Es Él el que lo hace, pero necesitas reconocerlo ante Él. Quiero terminar con una oración y quiero hacer algo como lo que hice la semana pasada. Quiero invitarte a que estés de pie y quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte, si tú quieres hacerlo así, como una confirmación de esta bendición, pon tu mano derecha sobre tu corazón y oremos en silencio. Yo voy a orar por ti y quiero bendecirte. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo con el amor y la misericordia de Dios.
Te bendigo con la limpieza que su sangre en el Calvario fue derramada por ti. Te bendigo con el perdón de tus muchas rebeliones delante de Él. Te bendigo con la belleza y la profundidad del amor de Dios en tu vida, porque todo lo que hizo por ti, lo hizo por amarte en la cruz. Personas presentes hoy en Península Viva, los bendigo con la luz de Dios en su rostro. Que el Señor les conceda paz y vivan la vida verdadera y auténtica a la que Él les ha llamado a vivir. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Y tenemos ahora esta hermosa alabanza.